Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video informativo sobre el taller de procuración de fondos y vinculación que está enfocado para instituciones de educación superior. Bueno, pues el objetivo de este taller es brindar metodologías, herramientas, estrategias y modelos de trabajo para fortalecer a las instituciones de educación superior en materia de procuración de fondos y vinculación, desde luego, con el sector productivo. ¿Por qué es importante actualizar y capacitar al personal que se dedica a la procuración de fondos y a la vinculación? Bueno, pues porque de alguna manera tenemos que actualizarnos en nuestro contexto exterior y el contexto interior. Dentro de este contexto exterior, pues hemos dado cuenta al cambio de una política pública sobre apoyos a los fondos, a los subsidios, a la diversidad de convocatorias y a las formas en las cuales hoy las instituciones de educación superior accesan a recursos públicos. Otra de las razones es porque, bueno, la pandemia en la que estamos viviendo nos obliga a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestros grupos de interés. Desde luego, sigue existiendo estímulos gubernamentales que favorecen a las instituciones de educación superior. Sin embargo, las reglas cambiaron, los montos cambiaron, las convocatorias se modificaron. Por lo tanto, es importante actualizar al personal de equipo de procuración y de vinculación. Y por supuesto, siempre está la alternativa de los fondos nacionales e internacionales, que de alguna manera están dentro de otro contexto que es el sector privado. Entonces, también es muy importante que podamos actualizar en este sentido al personal que se dedica al tema de procuración de fondos. ¿Cuál es la importancia hacia el interior? Bueno, cada vez más se requiere de un equipo de procuración de fondos profesional capaz de responder a las diferentes, digamos, necesidades de los grupos de interés, ya sea el gobierno, ya sean privados, ya sean organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Entonces, creo que eso es muy importante en el tema de la capacitación, que el equipo debe de ir siempre aspirando a profesionalizarse. Desde luego, la capacidad de elaborar proyectos atractivos es una situación muy importante en este momento, sobre todo porque requerimos hacer proyectos que no solamente cubran las necesidades de la institución educativa, sino también pensar en las expectativas y los indicadores que debemos de cubrir de los grupos de interés o de nuestras contrapartes. Entonces, por eso es muy importante elaborar proyectos con la filosofía ganar-ganar. Desde luego, algo que se ha venido impulsando mucho es la transferencia tecnológica, que de alguna manera permite un retorno económico hacia las instituciones educativas y desde luego también la vinculación con ese retorno económico que de alguna manera nos permita ofrecer servicios, ofrecer productos que justamente tengan un intercambio económico con las contrapartes. Entonces, estas son las razones por las cuales considero que el personal de procuración de fondos, así como el personal de vinculación, debiera ingresar a este taller de procuración. Ahora bien, es importante entender que entonces el activo más importante que están desarrollando o que tienen las instituciones educativas, pues es el conocimiento. Por lo tanto, estos procuradores de fondos y estos gestores de vinculación deben saber relacionarse en el exterior, entendiendo bien que están trabajando sobre la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento no es otra cosa más que la producción y el consumo del capital intelectual que se desarrolla en estas instituciones de educación superior. Ahora bien, es muy importante entender que el capital intelectual, por una parte, tiene el fortalecimiento de este capital humano, que es lo que queremos desarrollar, y también tiene su capital estructural. Cada institución educativa, de alguna manera, ya cuenta con un capital estructural que de alguna manera le permite tener una capacidad de relacionarse con determinados clientes y por otra su capital organizacional. Es decir, esta capacidad de generar innovación, de generar propiedad intelectual, de generar proyectos emprendedores, etcétera. Entonces, esto es lo que desarrollamos en el taller de procuración de fondos. Entender el capital intelectual que tiene
la institución educativa y a partir de ello empezar a desarrollar. ¿Y cuáles son los 4 módulos que vemos en este taller? Primero, en la unidad 1 vemos y revisamos cómo elaborar proyectos de procuración de fondos que sean innovadores también con un retorno social o que resuelvan problemas sociales, como nos lo recomienda la innovación social. Desde luego utilizamos el marco lógico como base para elaborar proyectos y después utilizamos también herramientas para medir el impacto y poder, digamos, generar expectativas en los financiadores, ¿no? Esto de primera unidad lo hacemos con casos reales de convocatorias, tanto nacionales como internacionales, y desde luego también facilitamos aquellos buscadores de convocatorias que nos permiten acercarnos más a los financiadores. En la unidad número 2, lo que hacemos es ver la vinculación y la transferencia tecnológica, es decir, utilizamos herramientas que nos permitan desarrollar productos y servicios centrados en el cliente, de tal manera que lo que salimos a ofrecer es algo que requiere el cliente y no desde la perspectiva interna. Desde luego vemos casos prácticos que puedan inclusive estar siendo ya parte de una vinculación o una transferencia tecnológica. Desarrollamos y analizamos las estrategias de vinculación mucho más productivas que puedan tener las secciones y desde luego esta normatividad que se requiere al interior de las instituciones educativas justamente para poder potencializar la transferencia tecnológica. Entonces, esto es la segunda unidad. Dentro de la tercera unidad vemos una metodología que es para la gestión de proyectos por resultados del Banco Interamericano de Desarrollo. Y justamente esta gestión de proyectos nos permite de alguna manera desde generar un proyecto ejecutivo hasta tener la práctica para poder implementarlo y entregar resultados. Entonces, esto es muy importante también para los gestores de vinculación. En la unidad número 4, lo que vemos es ya el desarrollo del equipo de procuración de fondos y gestores de vinculación. Hacemos un análisis en qué momento de maduración están estos equipos a partir de ver los perfiles de puestos, las funciones de cada uno de ellos. Revisamos y elaboramos un plan de trabajo de acuerdo al perfil de cada uno. De alguna manera también nosotros tenemos incentivos y vemos de qué manera podemos generar estos incentivos al interior para que nos permitan favorecer los resultados, ¿no? del equipo de trabajo. Y finalmente, la comunicación hacia el interior de las instituciones es cómo nosotros promovemos la generación de proyectos al interior de la universidad o de la institución educativa, cómo evaluamos esos proyectos que nos permitan saber cuál es el mejor para presentarlo en las convocatorias con los financiadores y desde luego también pues generar un portafolio completo de proyectos que nos permita salir a vender. Entonces estas son las 4 unidades que se desarrollan en el taller de procuración de fondos y esta es la información para inscripciones. Los cursos pueden ser públicos, pueden ser privados. Entonces, esta es la información que queríamos compartir. Muchísimas gracias.